¿Qué tal, colegas? Un gusto saludarle. En esta oportunidad queremos hacer la parte experimental solicitada en este taller nacional. En el Colegio Mayor vamos a participar el profesor Jeffrey Palián, el profesor Marcos Ceballos, el profesor José Antonio Lázaro y mi persona, Joel Tarazona. Nosotros en el tema de ondas vamos a determinar el índice de refracción del agua. Entonces, en este escenario nosotros hemos armado un prototipo bastante interesante. Tenemos aquí una fuente de luz. Tenemos aquí también una plataforma con escalas, un transportador. Y tenemos aquí un lente hueco donde en ese espacio vamos a colocar el agua. De esta forma, solamente estoy mostrando un prototipo o la forma como vamos a hacer la investigación, ¿no? Lo agrego aquí. Mientras que la fuente de luz nos está dando el rayo correspondiente, entonces vamos a ver aquí la desviación, ¿no? Entonces va a haber un ángulo incidente y después un ángulo refractado, ¿sí? Entonces está todo armado, todo el prototipo. Vamos a colocar después aquí el celular para grabar todo el escenario y luego vamos a pasar a la computadora para hacer el gráfico, ¿no? ¿Sí? Para hacer todo el gráfico. Bueno, esperemos que sea de su agrado. Ya en este proceso nosotros ya hemos obtenido los datos correspondientes y vamos a determinar con el modelo matemático lo que necesitamos obtener y luego pasaremos viendo los datos procesados y la gráfica, tomaremos esa información para determinar la velocidad de la luz experimentalmente. Bien, procedimiento. Por este lado tenemos nuestra fuente de luz, tenemos una tabla de rayos, tenemos nuestra celda hueca, donde vamos a incorporar el líquido para poder determinar el índice de refracción. En este caso vamos a determinar el índice de refracción del agua. Vamos a llenar el lente. Suficiente con la mitad. Vamos a fijar el lente en este espacio que ya está definido. Tenemos que también fijar que el rayo incidente pase por todo la normal. Sí. También que el rayo incidente atraviese toda la normal, ¿no? Tiene que estar en 0, 0. Bien, lo que vamos a variar nosotros es el índice. El ángulo. Lo que vamos a variar nosotros es el índice, perdón. El ángulo de incidencia. Sí. Lo que vamos a variar es el ángulo de incidencia con el rayo incidente. Entre 20, 30, 40, 50 y 60. Entonces ahí tenemos 20 grados de rayo incidente y rayo reflejado. El ángulo de rayo reflejado sería de 16 grados. Para 30 grados incidente, el reflejado sería 23 grados. Para 40 grados tenemos 31. Para 50 grados tenemos 37. Y para 60 grados tenemos 43. Bueno, buenos días, buenas tardes, colegas. En esta ocasión vamos a explicar cuál es el procedimiento para poder encontrar el índice de refracción de un medio desconocido, en este caso agua, utilizando el principio de Snell para poder determinar, en este caso, el índice de refracción desconocido. Primero vamos a comenzar a tomar datos. Se han tomado datos en relación a diferentes ángulos de incidencia
en este caso 20, 30, 40, 50, 60 grados, y se ha medido, en este caso, el ángulo de refracción, que se puede encontrar a partir de la manipulación de esas variables independientes. En este caso se han hecho 5 repeticiones para el ángulo de refracción y para cada valor del ángulo de incidencia. Y el promedio, hemos encontrado el promedio y la incertidumbre de ese promedio con el máximo valor menos el mínimo entre 2, y de esa manera tenemos la tabla de datos procesados. Ahora vamos a seguir procesando la tabla y de acuerdo a nuestra conveniencia hemos podido observar que podríamos encontrar resultados al analizar el seno del ángulo de refracción y la incertidumbre del ángulo de refracción como primeras columnas, y como segundo dato o el valor que se va a considerar en el eje Y, el seno del ángulo de incidencia y la incertidumbre del seno del ángulo de incidencia, de tal forma que la gráfica que vamos a poder encontrar va a estar de la siguiente manera: el seno del ángulo de incidencia en el eje Y y el seno del ángulo de refracción en el eje X, para que podamos nosotros encontrar o confirmar lo que el modelo matemático venía proponiendo, que debería haber una relación directamente proporcional entre el seno del ángulo de incidencia y el seno del ángulo de refracción, como se está confirmando a partir de la gráfica. Bien, ahora a partir de las ecuaciones, de la ecuación de la línea de mejor ajuste que se encuentra aquí en el centro, hemos podido también de manera aproximada estimar cuál sería una línea de máxima pendiente adecuada. En este caso hemos propuesto aquí, o hemos encontrado la ecuación, y para la línea de mínima pendiente también hemos encontrado aquí la ecuación que nos va a permitir encontrar o interpretar a la pendiente de la línea de mejor ajuste con una determinada incertidumbre. Para interpretar la pendiente de la línea de mejor ajuste, en este caso hemos despejado de nuestro modelo matemático el seno del ángulo de incidencia entre el seno del ángulo de refracción, y esta división nos da el índice de refracción del medio 2, que sería el medio desconocido. Entonces, de nuestra gráfica, al encontrar la pendiente, vamos a llegar a la conclusión de que la pendiente es el índice de refracción del medio desconocido que estamos buscando, debido al modelo matemático. Entonces, debido a ello, esta pendiente, que es 1,2468, será nuestro índice de refracción experimental, el índice de refracción que estamos buscando. Ahora, para encontrar la incertidumbre de este índice de refracción, vamos a tener que utilizar las líneas de pendiente máxima y línea de pendiente mínima, y al hacer la diferencia y encontrar el rango, podemos estimar aquí la incertidumbre de este valor experimental que hemos encontrado. Entonces, podríamos determinar también la incertidumbre porcentual de ese valor. Sin embargo, vamos a continuar con nuestra experimentación al tratar de estimar también la velocidad de la luz aproximada que podemos encontrar con este índice de refracción. Bueno, como Marco ya explicó, hemos sacado un valor aproximado del índice de refracción del agua. Tengamos en cuenta que el agua que hemos cogido es el agua de la cañería. Tendremos que tener en cuenta si usamos agua destilada, otro tipo de sustancia o otro tipo de líquido que podremos calcular. O sea, nosotros sabemos que para calcular la velocidad de la luz tenemos el índice, en este caso, de refracción, el índice de refracción en este caso del agua, tenemos la velocidad de la luz en el vacío y tenemos la velocidad de luz en el medio, que en este caso es el agua. Entonces, haciendo un cálculo básico, colocamos el valor que nos ha salido, que es 1,25, y usamos esta referencia que es 3 por 10 a la 8 metros segundo a la menos 1, que es la velocidad de la luz en el vacío. Con una operación básica, simplemente una división, sacamos que nos sale 2,4 por 10 a la 8 metros segundo a la menos 1. Y si lo comparamos con el valor que nosotros tenemos como referencia, son valores cercanos, pero hay que tener en cuenta algo muy importante.
que el índice de refracción del agua es 1,33 y a nosotros nos salió 1,25. Entonces, aquí hay un valor que tenemos que tener en cuenta y obviamente tenemos que ver el tipo de líquido que podemos nosotros usar, ¿no? Podemos usar para el agua, podemos usar para el aceite o para cualquier otra sustancia y se podrá calcular la velocidad de la luz experimentalmente, obviamente con su margen de error en este caso, ¿no? Hemos tratado de presentar no solamente determinar la refracción, sino a avanzar un poquito y podemos determinar la velocidad de la luz en un medio diferente. Okay. Gracias.